Si yo te estoy hablando y yo no sé qué decir, no tiene coherencia lo que yo estoy diciendo, no está alineado con quien yo soy, con mi persona, entonces te estoy mintiendo. Porque yo me tengo que convertir primero en la persona que soltó sus miedos, que soltó el control, que confía en la palabra de Dios, porque aprendió a soltar exactamente eso, porque vivió toda una experiencia que me hizo soltarlo hasta rendirme básicamente y yo decir, hey, pues pucha, yo aquí no controlo absolutamente nada. Por eso yo hoy te puedo venir aquí a afirmar que el miedo no existe, que todo te lo creíste y lo adoptaste como una verdad. Muy buenas tardes, mis chicos de YouTube, ¿cómo están el día de hoy? Hoy les vengo acá con una verdad absoluta que a mí me impacta cada vez más porque hay muchas personas que viven muy estancadas, que viven muy aferradas a sus propios miedos, a la culpa, a la vergüenza, no saben expresarse ni ser ellos mismos. Te da miedo destacar, te da miedo brillar y simplemente por algo que registraste desde que eras pequeño. Y a mí se me hace muy injusto que muchísimas personas sigan viviendo en ese bucle mental, porque literalmente tú naciste para brillar, naciste para ser abundante, para ser pleno, para vivir en amor y literalmente para vivir tu vida, no para seguir sobreviviendo, ni llenándote de enfermedades, ni estar ahí agotado, apagado todo el tiempo sin saber qué hacer, frustrado, en depresión, en ansiedad. Y es que ninguna de estas cosas existe, solo existen en tu mente. Porque tú las creíste, porque tú las adoptaste como una verdad, pero no son reales. Y lo peor de todo es que tú nunca te lo cuestionas, porque nadie te enseñó a cuestionar absolutamente nada. Te enseñaron simplemente a escuchar y básicamente obedecer lo que te están diciendo, porque la persona de autoridad es quien tiene la razón. Y como tú obviamente registras absolutamente todo y ves a otras personas como más grandes que tú, pues obviamente que te vas a quedar callado y no vas a sacar tus propias conclusiones. Y ahí es donde empieza el error, que tú adoptaste todo esto desde que eras chiquito y hoy que estás grande, pues simplemente sigues viviendo una vida que no quieres, sigues apagado, sigues estancado, pero simplemente porque lo registraste como verdad, porque te hicieron pensar que eso era lo que debías ser, que esa era la única vida que existía. Entonces hay muy pocas personas en este mundo como yo que se cuestionaron absolutamente todo, que todo les parecía, digamos que irreal, y que simplemente siguieron una voz y un llamado de su conciencia que los llevó hacia esta verdad que hoy te vengo a contar. Y es que yo cómo descubrí todo esto, pues empezando a cuestionar, empezando a observar. No sé por qué a lo largo de mi vida siempre nunca encajé en lugares que me hacían sentir, digamos que muy apagada, muy triste. Y yo decía, pero ¿por qué tienen que tratar a las personas así? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué existe el bullying? ¿Pero por qué mi mamá me está diciendo lo que yo tengo que hacer si yo no siento que yo deba de hacer eso que ella me está diciendo? Porque yo le tengo que guardar ese respeto si yo no la estoy respetando? Estoy, digamos que queriendo hacer eso que me nace del corazón hacer. ¿Por qué me siento tan frenada? ¿Por qué no puedo hacer eso que yo quiero? ¿Por qué hay una regla en esta vida? Entonces ahí fue donde entró todo mi shock emocional, porque yo me empecé a sentir muy rechazada, empecé a sentir que no encajaba en esta vida y me empecé a dejar llenar de esos mismos miedos. Los fui adoptando, me fui expresando menos, me fui apagando, ya no me acercaba tanto, ya no era tan abierta, ya me escondía porque sabía literalmente que si hacía algo, pues mi mamá se iba a molestar o mi entorno se iba a molestar o me iban a corregir. Entonces obviamente que tú eres inteligente y obviamente que ya no haces ciertos movimientos cuando esas personas están en tu entorno, en tu área, porque ya sabes que te van a regañar, que te van a corregir, que te van a rechazar, que algo van a decir. Entonces tú empiezas a dejar de ser tú mismo y ahí es donde vas apagando tu brillo, vas apagando tu esencia, tu verdad, dejas de cuestionar y simplemente empiezas a escuchar lo que alguien más dice. Y eso lo empiezas a registrar como verdadero. Entonces espero que esta partecita te haya quedado clara porque es una parte muy crucial de tu cómo hoy de adulto eres un registro mental.
Básicamente tú aprendiste quién debía ser y nunca te lo cuestionaste, porque era te callas y obedeces y punto. Y eso fue lo que aprendiste. Entonces, por eso hoy tú en tu vida, así te hayas cuestionado absolutamente todo, hayas tomado ciertas mentorías, estés con tu guía espiritual, con quien sea, si tú aún tienes tus registros mentales ahí, nada de esto te va a ayudar porque no has comprendido de dónde viene todo esto. Y yo me puedo sentar básicamente a sentir mis emociones, pero si yo no entiendo el significado, si yo no entiendo cómo yo adopté todas esas emociones que no son reales básicamente, entonces yo no las voy a soltar porque mi mente se va a encargar de traérmelas una y otra vez porque son años de registros. Entonces yo en 2 días de un retiro espiritual o en una mentoría uno a uno que yo tome con alguien, no voy a quitar esos registros mentales. Es básicamente imposible porque yo tengo que poner el trabajo todos los días de mi vida para lograr salir de ese bucle. Empecé con retiros espirituales, empecé con varios mentores a lo largo de mi vida. Y cuando básicamente yo empiezo a soltar el control y me empiezo a dejar guiar de la mano de Dios porque yo digo, bueno, yo no encuentro verdad acá y acá tampoco, y yo seguía buscando y seguía buscando hasta que me rendí. Y básicamente la vida misma me puso exactamente las cosas de frente que me trajeron todas las respuestas. Y yo decía, wow, no puede ser increíble. Esto es. Y yo lo fui transformando en mí, lo fui aplicando en mí misma hasta que dije, no lo puedo creer. Yo siempre había sentido que había algo más. ¿Pero por qué? Porque yo misma tenía el hambre de aprender. Yo misma me empecé a cuestionar absolutamente todo, hasta que hoy llegué a la conclusión de que el miedo no existe, de que las enfermedades mentales no existen, de que tú controlas las cosas, ¿me entiendes? Y por eso nada te sale, porque es que resulta y acontece que nosotros no controlamos absolutamente nada, que el único que controla aquí todo siempre es Dios, o como tú le quieras llamar, porque hay personas que les fastidia escuchar la palabra de Dios. Yo era una de ellas porque no la entendía y lo que yo veía básicamente en lo externo me hacía básicamente afirmar que era mentira, porque eran muchas personas que no tenían brillo en la mirada, que no tenían expresión, que hacían cosas que no encajaban con lo que estaban expresando en la palabra, pero porque luego iban a regañar a sus hijos, los iban a gritar, les controlaban su vida, les decían cómo tenían que vestirse, ellos dejaban de brillar, se apagaban, estaban en relaciones que no querían. Y básicamente yo decía, bueno, esto es Dios, no, yo no creo en eso y a mí me fastidiaba básicamente porque yo observaba la incoherencia. Entonces yo decía, es que yo ahí no encuentro tampoco a Dios. Pero las personas que pensaban que yo no creía en Dios o que me decían, ay, es que no crees en Dios, es que te volviste súper espiritual. No se trata de absolutamente nada de eso, porque tú vas por la vida con juicio, señalando a otros, porque no aplican tu idea, porque eres tan estructurado mentalmente como nunca te cuestionas absolutamente nada. Y cargas ahí tu estructura mental y es lo que esta persona me dijo y punto, y no aceptas absolutamente nada más, no escuchas y te cierras en lo absoluto. Lees la Biblia, lees la palabra, ni siquiera sabes quién la escribió básicamente o si la modificaron, si no la modificaron, crees lo que dice ahí y aparte te lo está diciendo alguien que se ve triste, que se ve apagado y que te está compartiendo la palabra de Dios, pero que no tiene coherencia con su propia vida, que ni siquiera está alineado, que no ha trabajado en su ser, que ni siquiera hace lo que le apasiona. Y muy chévere que ustedes quieran compartir la palabra de Dios para desviarnos acá un ratico de hablar sobre la religión, pero comparte desde la coherencia, comparte cuando tú te hayas alineado y hayas comprendido cómo funciona todo esto realmente, porque la gente vive un engaño y no se da cuenta. Ustedes no saben cómo modifican las cosas para que tú no las entiendas, pero solo quien sabe entender a través de las palabras que escriben o conectarse con la frecuencia de Dios realmente puede venir a entregarles a ustedes este mensaje.
¿Por qué? Porque tú te conectas con Dios básicamente, lo escuchas. ¿Por qué? Porque internamente te has trabajado tanto que ya tus pensamientos no te controlan, que ya tú entendiste cómo funciona todo, cómo funciona tu mente, que ya no tienes mil cosas que te pasan por la cabeza una y otra vez y que tú quieres controlar, simplemente fluyes. ¿Ves cómo yo estoy hablando? Estoy fluyendo, mi expresión está fluyendo porque no estoy pensando, porque estoy hablando a través de Dios. ¿Cómo hablas a través de Dios? Cuando estás conectado, cuando estás arraigado al presente, cuando eres honesto, cuando entendiste y comprendiste su palabra y lo que tú venías a entregar a este mundo a través de él. Solo así puedes venir a entregarle un mensaje a la humanidad, puedes hablar desde el fondo de tu corazón y ahí tú vas a encontrar la verdad. Pero si yo te estoy hablando y yo no sé qué decir, no tiene coherencia lo que yo estoy diciendo, no está alineado con quien yo soy, con mi persona, entonces te estoy mintiendo. Porque yo me tengo que convertir primero en la persona que soltó sus miedos, que soltó el control, que confía en la palabra de Dios porque aprendió a soltar exactamente eso, porque vivió toda una experiencia que me hizo soltarlo hasta rendirme básicamente y yo decir, hey, pues pucha, yo aquí no controlo absolutamente nada. Y eso fue lo que me sucedió a mí. Por eso yo hoy te puedo venir aquí a afirmar que el miedo no existe, que todo básicamente te lo creíste y lo adoptaste como una verdad. Y por eso hoy te mantienes en ese estado de alerta. ¿Me entiendes? Porque ese estado de alerta nos lo enseñaron y hoy lo aplicamos en absolutamente todo. Cuando éramos niños nos enseñaron básicamente a no ser arriesgados, a que nos teníamos que quedar quietos porque según nuestros papás algo siempre nos podía pasar. Entonces obviamente que ahí adoptaste el miedo. Luego te enseñaron a controlar. ¿Cómo? Pues controlándote a ti. Entonces tú viste que tus padres tal vez ejercieron mucho control sobre ti y hoy tú repites lo mismo porque lo registraste como una verdad, básicamente. Entonces, otra cosa que tú aplicas en tus relaciones, querer corregir a esta otra persona. ¿Yo por qué quiero corregir a esta otra persona? No porque yo quiera, no porque sea un acto normal, porque a ti también te corrigieron. Entonces, obviamente que yo no voy a ver lo que yo estoy sintiendo, yo no voy a ver mi propio dolor, mi propio sufrimiento, no voy a ver mi herida detrás de todo esto. Simplemente voy a pensar que eso es normal porque lo hicieron conmigo. Entonces, como a mí me decían lo que yo tenía que hacer, yo pienso que hoy de adulto también tengo que hacerlo con mi pareja y no voy a dejar ser a esa persona porque me fastidian ciertas cosas que esa persona está haciendo. Pero esa persona me está reflejando quién yo soy internamente. Yo no lo puedo ver porque a mí me enseñaron que lo normal era controlar, que lo normal era básicamente corregir, pero eso no es lo normal y lo tienes que entender. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Por cómo te sientes. ¿Cómo te sientes cuando alguien te corrige? Te sientes rechazado. Ahí no hay amor. Amor hay cuando yo me dejo ser enfrente de quien sea, cuando yo me expreso, cuando soy auténtico. Y nadie te tiene por qué corregir o le tiene que parecer que lo que tú haces está bien o mal. ¿Ok? A la única persona que le tiene que gustar como tú eres es a ti mismo. Y si alguien quiere caminar junto a ti, por su propia elección, va a caminar junto a ti, pero no para corregirte, sino para acompañarte en tu camino, para crecer junto a ti en propósito, porque básicamente esa es una relación que Dios te trae. Cuando tú creces con alguien en propósito, cuando la otra persona simplemente te toma como tú eres y tú no sientes básicamente que tienes que apagar tu brillo, tienes que dejar de ser tú, ahí está Dios. Pero cuando no, entonces es ahí donde tú empiezas a corregir, empiezas a pagar todo lo que hace la otra persona, entonces ya está súper mal y a ti es quien te fastidia. Pero ¿por qué te fastidia? Porque a ti también te enseñaron que tú eras un problema. Entonces las cosas que hacen otras personas a ti también te parecen un problema. Entonces miren, antes de hacer cualquier cosa en su vida, sanen internamente, comprendan sus registros mentales, sepan que ustedes adoptaron una identidad que no es suya. Aprendimos a ser personas falsas, aprendimos a no ser auténticos, nos olvidamos de nuestra verdadera esencia. Y hoy crecimos y estamos llenos de miedo, el miedo nos maneja, queremos controlar absolutamente todo. Pero ¿qué tal si tú en esta vida te dejaras fluir sin saber qué va a pasar? ¿Ves? No lo harías, porque ahí tienes ese estado de alerta que llega y te dice, esto puede pasar,
vas a perder, te va a salir mal. Y con esos pensamientos que cargas, ¿cómo no te van a salir las cosas mal si estás vibrando en miedo, en carencia, en control? Tienes pensamientos pobres y todo el tiempo estás sacando una excusa, pero las excusas tampoco existen. Simplemente es algo que tú te repites constantemente para sentirte tal vez un poco mejor. Pero tú mismo sabes que así no se puede vivir. ¿Por qué estás triste hoy? Porque no estás haciendo lo que tú amas. Ninguna enfermedad mental existe. Lo único que existe es que tú estás en una cárcel, estás en un bucle mental y no sabes cómo salir de ahí. Y cuando llegan personas a querer romperte ese bucle mental, tú dices, es mentira. Mira cómo adoptaste tú la mentira, que estás tan encarcelado, te la creíste tanto que no puedes salir de ahí, que ni siquiera confías en personas que te vienen a mostrar con hechos y con resultados que eso no existe. Mira cómo estás destancado hoy, que no crees lo que otras personas te vienen a decir, que tú eres grande, que tú eres poderoso, que debes de encontrar tu verdadera esencia, porque detrás de esa máscara que tú pones, detrás de esos miedos que tú sientes, está tu verdadero yo, está ese tú que no vive con miedo, que no controla nada, que simplemente fluye, que vive, que es abundante, que tiene absolutamente todo lo que siempre quiso tener. Pero hoy tu mente te frena, tu mente de pobreza, de miedo, ¿me entiendes? Ese no eres tú. Encuentra tu verdadera esencia, alíñate contigo, con quien tú realmente eres, y cuando lo hagas vas a encontrar tu verdadero propósito, porque todos venimos a este mundo con un propósito, a entregarle algo a la humanidad. Si tú hoy tienes una persona en tu entorno que no le está entregando cosas a la humanidad y que simplemente te está cobrando por sus servicios única y exclusivamente por ciertos, digamos que proyectos, por ciertas cosas, pero tú no ves que le está entregando algo a la humanidad, entonces está trabajando por dinero. Ahí eres un esclavo del dinero, básicamente. Pero cuando alguien te viene a entregar la información gratuita, y no es que la información gratuita te ayude, a ti lo que te ayuda es invertir en ti mismo, aplicándolo constantemente y teniendo un mentor que te agarre y que ya haya traspasado ese camino y te lleve y te eleve, ¿me entiendes? No que tú te quedes estancado en la mitad, sino que te eleves cada vez más. Ese es un verdadero mentor. Pero si a ti te ayudaran las cosas gratuitas, ya tuvieras resultado con todo mi contenido gratuito y con todo el contenido gratuito que hay en Internet. Y te lo digo por experiencia propia. Las cosas gratuitas no ayudan. Yo llevo invertidos en mí misma como 50.000 euros más o menos. ¿Por qué? Porque yo quise aprender, porque yo quise salir del bucle mental, porque personas que estaban más avanzadas que yo tenían las respuestas que yo quería. Y obviamente que yo quería saber más y tenía esa hambre de aprender. Y obviamente que ellos tenían su contenido gratuito. Y yo decía, wow, quiero invertir en esta persona porque yo siento que esa es la persona que a mí me va a tomar de la mano y que me va a sacudir y que me va a despertar y que me va a llevar hacia esa respuesta que yo tanto quiero, o más bien hacia ese resultado que yo tanto quiero. Y así es como se hace, chicos. Cuando ustedes quieran un cambio en su vida, inviertan en ustedes mismos, porque si las cosas gratuitas resultaran con ustedes, básicamente ya tuvieran resultados, porque hay miles de cosas gratuitas en internet, pero no las aplicas. Si aplicaras todo lo que yo te digo en los videos, si lo observaras tan siquiera, ya tuvieras resultados, pero no lo haces, ¿ves? ¿Por qué? No sé. No sé, porque te falta tal vez alguien que te agarre y te sacuda. Y eso es lo que yo hago básicamente en mis mentorías contigo, llevarte hacia la verdad. Te puedes enojar, te puedes frustrar, te puedes sentir estancado, pero vas a encontrar el punto de elevación. ¿Por qué? Porque gracias al acompañamiento que tienes conmigo cada semana en cada mentoría, vas a salir de ese bucle mental, porque yo soy una de las personas que te agarra de la mano y te dice, hey, este es el punto donde estás estancado, aquí te tienes que mover, va a pasar esto. Y yo cómo sé que va a pasar eso, porque yo ya lo viví, porque yo ya lo experimenté, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde te tienes que buscar una persona que vaya de acuerdo hacia donde tú quieres llegar, ¿ok? ¿Cómo yo me busco una persona que me lleve hacia donde yo quiero llegar? Pues con los resultados. Si esa persona tiene los resultados que yo quiero, entonces es ahí donde yo debo estar, en ninguna otra parte. Si yo no tengo resultados con otra persona y siempre caigo en el mismo bucle mental y no me leo y no paso de ahí,
pues básicamente estoy perdiendo mi tiempo, ¿ok? Así que aférrate a las personas que tengan resultados visibles, básicamente, y que tú digas, bueno, esa es la persona que me va a llevar a mi elevación, pero nunca una persona que te deje estancado o que te sientas básicamente que te quedas a la mitad. Y es que el problema no eres tú, el problema es la explicación que te da la otra persona, cómo te lleva en esa mentoría. Porque cuando tú conoces a un mentor verdadero, tú no tienes por qué estancarte, a menos de que tú seas ese tipo de persona que no pone el trabajo, ¿ok? Ahí sí puedes invertir en lo que quieras, porque eres tú básicamente quien tiene que poner el trabajo. El mentor no lo va a hacer por ti, el mentor te va a dar la herramienta, te va a llevar de la mano, diario, va a responder tus preguntas, pero tú tienes que tener el hambre de aprender, tú tienes que querer adquirir ese conocimiento, tienes que querer salir de ese bucle en el que te encuentras. Cuando tú quieras eso, cuando tengas ese deseo ardiente de transformar tu vida, entonces ahí algo se va a transformar, antes no. Antes puedes invertir en lo que se te dé la regalada gana, pero si tú no tienes ese deseo ardiente de cambiar y de transformar algo, nada se va a transformar. Solo lo puedes hacer tú tomando acción y poniendo el trabajo todos los días para llegar a ser y convertirte en esa persona que tanto quieres. Pero déjame decirte que si no accionas, no va a pasar absolutamente nada. Cuando tú vas de la mano de Dios, básicamente, Él guía los pasos. Tú simplemente los sigues y obedeces. ¿Cómo sabes eso? Porque escuchas a tu corazón. Cuando tú estás escuchando a tu mente te lleva a resultados que tú no quieres tener, a los resultados de miedo, porque te hace pensar que no vas a lograr absolutamente nada, que todo va a salir mal. Y como la vida es tan perfecta, la vida se encarga de mostrarte lo que puede salir mal, pero porque tú lo estás pensando básicamente. Entonces estás vibrando eso y la vida te va a traer más situaciones que te hagan experimentar ese mismo miedo. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere que tú sueltes ese miedo. ¿Cómo lo puedes soltar? Reventándote en el miedo básicamente. Ahí es donde tú empiezas a soltar el control y llegas, digamos que a ese punto donde tú dices, uy, ya, hasta aquí llegué yo, ya no puedo más. Hasta ese punto te va a llevar Dios. Cuando tú literalmente sueltes el control, te rindas y te quedes en sus manos, todo se empieza a transformar, porque ahí comprendiste tus registros mentales. Ahí comprendiste que tú no manejas nada en esta vida. Ahí comprendiste la verdadera palabra de Dios y que Él tiene la última palabra, no tú. Y como nos enseñaron como humanos a tener la última palabra o a tener la razón, pues eso es lo que más te lleva a la frustración. Y yo te lo digo porque yo era una de las personas que le encantaba controlar absolutamente todo. Y no extremadamente, pero sí planeaba muchísimo las cosas en mi mente de cómo iban a salir y al final no salían como yo quería. Cuando tú entras en ese estado de rendición, adquieres esa humildad de decir, hey, es que ya no aguanto más, voy a empezar a escuchar a mi corazón, porque si escucho a mi mente me voy a enloquecer. Entonces ahí es donde te llegan todas las respuestas. Así que chicos, no se dejen llevar por sus registros mentales. Sepan que el miedo es inexistente, que tú no controlas nada, que las enfermedades mentales no existen, que todo lo registraste como verdad y que tú hoy ni siquiera te conoces, que adquiriste una falsa identidad, pero no sabes lo increíble que se convierte la vida cuando tú empiezas a ser tú mismo, simplemente delante de quien sea, cuando empiezas a hacer eso que tanto amas hacer, pero que siempre te dijeron que no ibas a tener resultados. Pero ¿cómo sabes que no vas a tener resultados con eso que tanto quieres hacer si no lo haces? Si te dejas llenar de miedos que al final son los miedos de otras personas. Así que concéntrate en ti, vuelve a ti, trabaja en tu desarrollo personal, alíñate tanto que simplemente ya ni siquiera quieras controlar absolutamente nada en tu vida y empieces a fluir con ella y a dejarte llevar. Y ahí es donde todo empieza a llegarte mucho más fácil. Así que nada, chicos, si quieren aprender más sobre esto, sígueme en Instagram, me llamo @sanaconisa y por ahí los veo, ¿ok? Bye bye.